Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y darle la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en una cuestión que esperemos que se termine convirtiendo en algo estable y permanente cada año. La posibilidad de escuchar al Consejo Escolar de Canarias, donde está representada toda la comunidad educativa, y a partir de ahí conocer su valoración sobre esta cuestión y en otros momentos sobre aquellas que en el ámbito educativo podamos entender que pueden aportar, y seguro que lo harán y mucho. Y hablamos de la planificación del curso escolar 2018-2019, la programación general de la Consejería. Ustedes han establecido un análisis concienzudo en todas aquellas áreas, en todos los parámetros que recorren de una forma u otra y que inciden en un sistema educativo de calidad, estableciendo incluso indicadores, objetivos concretos, 169 en total. Hemos estudiado también el informe o la respuesta de la propia Consejería. Iba a calificarla, hoy con todo el respeto, por supuesto, pero que evidentemente casi no da respuesta a nada que no conociéramos ya de antemano. Yo, sinceramente, esperaba que ante esas 169 medidas que ustedes proponían, desmintieran, permítanme el uso de la expresión, o desmontaran algunas de estas cuestiones o nos advirtieran de que ya se están poniendo en marcha de manera directa. No es así. Nos van haciendo algunas puntualizaciones sobre algunos hechos concretos. Por tanto, el análisis que ha hecho el Consejo Escolar de Canarias creo que es bastante acertado. Sería imposible hacer un abordaje integral por cada una de esas medidas, por cada uno de esos parámetros que decía con anterioridad. Por tanto, desde nuestro grupo vamos a centrarnos en aquellos temas sin desmerecer a aquellos que no abordemos, pero que en los que hemos estado haciendo mayor incidencia, al menos en esta legislatura. Y hay una cuestión que ustedes empiezan por ahí, ha sido además el inicio también de su intervención, don Ramón, y es una cuestión que es inaplazable, absolutamente inaplazable. Y es que estamos hablando del relevo generacional del profesorado en Canarias. Van a ser miles las personas, los docentes, que en los próximos años se van a retirar. Por tanto, estamos ante una tarea inaplazable, pero absolutamente estratégica para avanzar, para seguir consolidando la calidad educativa a la que todos aspiramos. Porque además se nos van a jubilar aquellos profesores, aquellas profesoras, esos maestros y maestras que supusieron la verdadera revolución educativa en Canarias, en la etapa en la que no había recursos, en la etapa en la que no había prácticamente planes y en la que casi desde un proceso autogestionario por parte de muchos de ellos fueron capaces de ir impulsando programas, políticas, proyectos, yendo por delante de la Consejería, yendo por delante incluso en muchas ocasiones de la propia sociedad. Ese es el relevo al que estamos asistiendo en estos días ya y al que asistiremos en los próximos años. Por tanto, es una cuestión absolutamente estratégica. Ha dado en alguna de las claves, en el sentido de que tenemos que preocuparnos no solamente de procurar que esos miles que se van vean, por supuesto, digamos, las tasas de reposición en cuanto a números se produzcan, sino en cuanto a calidad de los mismos y a lo que se espera para el cumplimiento de esta Ley Canaria de Educación, pero sobre todo para el cumplimiento de lo que la sociedad canaria necesita y requiere de su modelo educativo. Por tanto, ese es un elemento absolutamente esencial. Ustedes plantean una cosa, yo también lo reconozco, es triste que tengamos que reconocer a la Consejería que estas cosas las presente en tiempo y forma, pero a nosotros tampoco se nos caen los anillos en reconocer que esto antes no se hacía y ahora se hace. Y en ese sentido, pues creo que es cierto, hay que felicitar y estamos de acuerdo con ustedes en el que este año, debiera ser también todos los años, pero sería un año en el que también es inaplazable la evaluación de cada uno de los planes y programas que se han puesto en marcha, porque llegarán nuevos equipos. Yo no voy a decir de qué color político, tengo mi intuición, pero llegarán nuevos equipos y los que sean necesitarán encontrarse con esa evaluación. De nada sirven las leyes, de nada sirven los planes, los programas, si no se evalúan. Y, por tanto, a partir de ahí somos capaces de redirigir o de impulsar o de seguir profundizando en algunos de ellos. Un elemento esencial que ustedes inciden en el informe que presentan. La necesidad del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación como eje transversal para poder alcanzar todos los logros. Yo no digo que la Ley Canaria de Educación contenga todos los parámetros, todas las claves para que estemos ante un modelo público perfecto, un sistema educativo potente,
Pero, evidentemente, si nos alejamos de esa ruta que al menos tenemos y con la que nos hemos dotado todos, y es el elemento el que nos permite ir evaluando, pues, evidentemente, mucho más complicado lo tenemos. Y ahí, entonces, es donde entramos en un aspecto esencial para nosotros, y es donde también nos detendremos un poco, y es en la financiación de la educación en Canarias. Porque, además, ahí está establecido, es de las pocas leyes de las que iniciaron el compromiso, la audacia de ser capaces de introducir en ella un compromiso en materia presupuestaria, con fecha y además con un enorme sentido de la responsabilidad. No aprobado hoy, a 1 de enero del siguiente año alcanzaremos el 5%, sino en una senda de 8 años para alcanzar ese objetivo. La realidad es que los 3 primeros años después de la aplicación de la ley no solo no se avanzó hacia ese objetivo del 5% del Producto Interior Bruto, sino que retrocedimos con respecto a la situación inicial. Y es cierto que en los últimos años hemos ido avanzando. Esperábamos que este fuera en tónica con lo que había ido sucediendo, 16 millones, 56, 100 y pico. Esperábamos que el avance pues estuviera cerca de los 200, 200 y pico, que es lo que nos hubiera podido colocar, permitido colocarnos en el 4% del Producto Interior Bruto en 2019. Pero volvemos a retroceder en cuanto a incremento con respecto del presupuesto general. La realidad es que en 2019 nos vamos a colocar con el 3,63% del Producto Interior Bruto en inversión educativa. Con los números que hoy tenemos, vamos a ser generosos, vamos a pensar que se incorporarán los 42 millones de euros del Plan de Infraestructura Educativa, pero eso nos hará pasar del 3,63% al 3,68%. Estamos a años luz y las leyes están para cumplirlas, pero ahí sí que creo que este Gobierno de Canarias está siendo irresponsable. Es uno de los parámetros en los que está siendo irresponsable porque traslada la responsabilidad para conseguir ese objetivo establecido en ley a aquellos que vengan, del color político que sea, pero aquellos que vengan serán los que tendrán en 2 años que dar un salto de cientos y cientos de millones de euros cuando se podría ir avanzando de manera progresiva, y no hay excusa, porque ahora estamos ante los presupuestos más expansivos, igual que el año pasado eran los presupuestos más expansivos. Hemos tenido la incorporación de 160 millones de euros anuales desde el año 2016 a través del extinto ICTE, y además estamos haciendo rebajas fiscales de cientos de millones de euros en los últimos años que se podían haber dedicado a muchas cuestiones, pero al cumplimiento de este objetivo también. Ese elemento para nosotros es esencial y por eso hacemos tanta insistencia, porque si eso se diera, de manera inmediata podríamos bajar las horas lectivas del profesorado de 20 a 18. Y eso tendría una amplia incidencia en un montón de parámetros, en la calidad del profesorado, en el descenso de las ratios también, y por otro lado, supeditado a recursos propios y no, como se ha afirmado, que no estamos en absoluto de acuerdo, nos alegró la noticia, supeditándolo a que esto se hará si finalmente el Gobierno estatal permite la aplicación del superávit a las políticas públicas esenciales en Canarias, entre otras, educación. Nosotros defenderemos eso hasta el último día, pero no es la excusa para que esto no se pueda aplicar. Y hablamos de las 18 horas lectivas como hablamos de la educación infantil 03, y ahí también me detengo un poco como uno de los parámetros esenciales. Es verdad que no es obligatoria, como constantemente se empeña la Consejería en decirnos. Es cierto que no es obligatoria, pero es una etapa fundamental, es una etapa estratégica. Si no iniciamos bien el trabajo ahí, en muchos casos, desgraciadamente, no podremos avanzar hacia las cotas en calidad educativa a las que aspiramos como sociedad. Por tanto, es una obligación de la Consejería, es una obligación del Gobierno, es una obligación de la sociedad canaria de iniciar sin demora una apuesta clara y decidida en esa importante etapa educativa. No valen los 4,5 millones de euros que han presupuestado en 2019, no servirán. ¿Es menos que cero? ¿Es más que cero? Por supuesto, pero es que lo de cero era una auténtica vergüenza. Abandonaron en su momento con los recortes a familias y ayuntamientos que no eran competentes y los abandonaron dejando la etapa educativa de 0 a 3 exclusivamente en sus manos. Ahora que hemos ido poco a poco recuperando algo de inversión, primero obligado por los grupos que estábamos en la oposición enmendando los presupuestos, y en esta ocasión por propia voluntad de la Consejería, denunciamos que con 4,5 millones de euros no vamos a avanzar. Y no nos vale tampoco supeditarlo, como dice el informe y como plantea la Consejería en su respuesta, a los escenarios estatales del Pacto por la Educación y ese preacuerdo o acuerdo firmado de presupuestos si saliera adelante por parte de PSOE y de Podemos. Es también
Ambos. Es verdad que debe de avanzarse en materia estatal, pero hay muchas comunidades autónomas, algunas de ellas sin competencia, que han sido capaces de ir muchísimo más lejos que nosotros. Vamos terminando, señoría. Finalizo ya, señor presidente. Evidentemente se quedaban muchísimas cuestiones, pero esta sí queríamos abordarlo. Simplemente con breves apuntes, nos preocupa muchísimo el ámbito de centros e infraestructuras. Aquí se hace un abordaje, aparecen bien reflejados en los presupuestos en muchas ocasiones, pero no se ejecutan la mayoría de los fondos año tras año. Por tanto, ese es un tema que nos preocupa. Ha hablado en numerosas ocasiones la consejera del Plan de Infraestructura, pero este Parlamento a día de hoy sigue sin conocerlo. Y ustedes hablaban de la formación profesional en todos sus parámetros. Y termino. Para Nueva Canarias, por supuesto, la formación profesional en su conjunto, pero estamos de acuerdo con ustedes en que la FP básica es esencial, porque atiende a un perfil de nuestra población que seguiría incidiendo y mejorando los parámetros de asentismo escolar y de abandono escolar, cualificando sobre todo a aquellos chicos y chicas más vulnerables que pueden verse excluidos del sistema. Y, por tanto, eso, junto con las medidas de atención a la diversidad y a los programas específicos de absentismo, creo que configurarían unos elementos que en ocasiones no le damos importancia, pero que son los que al final, en todas las sociedades, denotan la importancia que se da y la sensibilidad que se tiene hacia aquellos que peores circunstancias socioeconómicas o educativas tienen. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo